Jo ja havia dit que no parlaria, tots els que esteu així em coneixeu i sabeu que jo no soc de donar explicacions. Jo ja pinte, m'expresso d'aquesta manera i em comunico d'aquesta manera. Només donar les gràcies a l'Ivam, a Consol, a tots els que estan a la taula, que han col·laborat, i a tots vosaltres que esteu així fent que aquesta exposició tinga més divulgació i que arribi a més gent. Gràcies. Estarà en exhibició hasta el dia 13 de gener en la sala 3 de l'IBAM. Les 121 obres que integren la mostra permetixen revisar la trajectòria plàstica d'Antoni, que coincideix temporalment en la generació de pintors que després de la sobreexplotació de l'informalisme dominat per els grans mestres de l'abstracció va conduir a la recuperació d'una figuració que incidia en realitzar una crònica de la realitat. Un realisme que ja des de les seus primeres activitats artístiques en el grup Alcollart i en el grup Denúncia evidencia que Antoni s'aparta dels discursos formalistes en el fi d'incidir en qüestions socials des d'un pensament crític que l'enllaça en l'equip crònica i l'equip realitat. Una crònica de la realitat que presenta distints àmbits referencials, des de la interpretació pop de la història de l'art a la denúncia de la violència, a la reflexió poètica i a objectes quotidians. En definitiva, Antoni Miró revela en la seva obra una contínua disposició cap a lo simbòlic, en imatges carregades de paradoxes, expressives metàfores impregnades de figures literàries com les que estableix en el món creatiu propi de la seva imaginació i reflexiu. Es una satisfacción para Bancaja colaborar una vez más con el Iván y agradecer su invitación. Antonio Miró, uno de los grandes nombres del arte actual y además de nuestra tierra. Y además, ya le he dicho antes, es muy joven porque nacimos en el mismo año, él y yo. Él es de septiembre y yo de mayo, o sea que soy mayor que él. Es un artista, no les voy a descubrir qué artista es, comprometido con la realidad social. Ha experimentado diversas técnicas, voces más autorizadas que la mía hay para hablar de Toni Miró y de su obra. Ha hecho pintura, escultura, grabado, carteles, etc. Bancaja dispone de obra suya en nuestro patrimonio cultural. Ha colaborado con Bancaja. Recuerdo, hace un momento lo recordaba con él, en el 98 y en el 99. En el 98 creo que recordar que fue en Alicante y en el 99 una exposición preciosa en nuestro centro cultural. Toni Miró llega al Iván y, como siempre, uno llega en el mejor momento posible. Toda carta llega a su destino y finalmente esta carta tenía que llegar algún día al Iván y llega en un momento extraordinario porque, casualidades de la vida, coincide con una exposición que trata de la visión de los artistas con respecto al Museo del Prado. Y sin verlo ni comerlo, resulta que también Toni Miró va a colaborar a su manera con esa exposición porque arranca con el cuadro de las lanzas de Velázquez, su particular interpretación, y dentro vemos quien reinterpreta incluso a los filósofos de Velázquez y se permite reinterpretar la historia del arte desde su particular mirada pop en la primera de las salas de la exposición. Reinterpreta nada más y nada menos que a Francis Bacon, a René Magritte, se atreve con Sigmund Freud, con Pablo Picasso, y ahí vemos el nervio y la musculatura que él quiere imponer a su trabajo, sin perder nunca de vista que no hay historia del arte sin historia social de la época, y ahí es donde él afronta la cuestión de los derechos civiles, de la lucha por los derechos civiles y la libertad en el ámbito internacional, pero tomando como blanco la diana americana con la serie El Dólar. Afronta luego en la serie Vivace lo que sería la cuestión de la conflictividad por los trastornos ecológicos en el planeta.
analiza después lo que es el museo y su mirada, cómo contemplamos los museos, cómo vemos las obras de arte en estos espacios y cómo a la puerta de los museos se encuentra la pobreza y se encuentra el sufrimiento colectivo. En la penúltima sala afronta en nuestra época de forma decidida con el atentado del World Trade Center del 11 de septiembre del año 2001, la fundación de nuestro siglo, de nuestra época, comparando ese atentado del World Trade Center con lo que está asociado a él, que es lo que va a ser después las famosas fotografías de las torturas en la cárcel de Abu Ghraib y también las imágenes de los condenados, la comida de los condenados a pena de muerte en las cárceles americanas. Y en la última y espectacular sala presenta una extraordinaria confrontación de un políptico de retratos de mujeres con el burka, en el que nos habla de la talibanización, del mundo talibán, y confrontado una suite muy grande de retratos de figuras de la cultura, de la política, de la referencia ideológica, del homenaje personal, donde se va desde el Che Guevara a Carlos Marx, a Sigmund Freud, pero también a Rafael Alberti, también a Joan Coromines, a Mariel Marbonet, a Lluís Llach, es decir, aquellas figuras que son decisivas para la construcción de la identidad.